Hola y bienvenidos a este miércoles 3 de agosto del 2022. Quiero disculparme porque estos días pasados no pudimos salir al aire, tuvimos un problema con la persona que me hace todo este trabajo, ¿verdad? Que es mi hijo, que estuvo muy atareado en la empresa donde trabaja y no podía coordinar los tiempos y no pudimos enviar ni tampoco los pregrabados que teníamos. Así que bueno, tómenlo esto como una pequeña vacación que me tomé. Pero bueno, estamos bien, gracias al Señor, entrando a este mes de agosto ya, y es el tercer mes dentro de la temporada de huracanes. Y gracias al Señor, que el Señor nos ha librado en junio, julio, y esperamos que nos libre también en agosto y en el resto que queda de meses por venir. Estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y aquí mismo en los Estados Unidos, en el estado de California, los grandes incendios que se han producido, las inundaciones en el estado de Kentucky, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, los incendios, las grandes olas de calor insoportables, y todo esto cumplimiento de las profecías. También estamos en un momento difícil porque la presidenta del Congreso de los Estados Unidos ha viajado al sudeste asiático y uno de sus viajes ha sido visitar la isla de Taiwán, que China continental, la China comunista, reclama como una provincia, pero que los que viven allí, 23 millones de chinos taiwaneses, no quieren saber nada de la China comunista. Y esto ha traído una amenaza de parte del líder chino. Y bueno, estamos en momentos peligrosos. Estamos en momentos difíciles. Por eso tenemos más que nunca estar agarrados del Señor, sometidos al Señor. Y todo el tema que hemos tratado en el pasado mes de julio, que tiene que ver con la santificación, es que como iglesias del Señor tenemos que estar a la altura que nos exige el Señor. O sea, tenemos que estar viviendo y caminando en la santidad que Él requiere. La santidad que Él requiere. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos da fortaleza para sostenernos. Tenemos la guía de la palabra. Y hemos tratado mucho lo que el apóstol Juan, al escribir en su segunda carta, ¿verdad?, las iglesias, cartas universales como se conoce, nos habla y declara que nos recuerda que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios llevamos implícito por la palabra, por la persona de Jesucristo, por el Espíritu Santo, la naturaleza divina de Dios. Y tenemos que caminar en ese nuevo andar. Estamos en una nueva posición en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que mantenernos firmes en el caminar. Me acuerdo que el último verso que habíamos tratado del capítulo 3 de la segunda carta de Juan era el verso 9, que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios es Cristo, está en nosotros. Nosotros, aleluya, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y necesitamos venir a la fuente de la palabra para poder vivir de esa forma. El domingo pasado yo estuve predicando, compartiendo con la congregación, ¿verdad?, sobre el tema del pecado. El pecado, enemigo de la santidad. Por eso volví a tocar
que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practicar el pecado. Eso es una condición que debemos de asumir. Ya no estamos como antes en el mundo. ¿Ah? Y el mayor pecado es no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el que Dios envió para salvar. Y me quiero referir ahora al Evangelio que el mismo Juan escribe, el Evangelio, ¿verdad? Y en el capítulo 3, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, aquel hombre que era importante dentro de los fariseos de aquella época. Y después de Jesús hablarle sobre el nuevo nacimiento y de la manera que Dios, del desprendimiento que Dios tuvo en amor para con nosotros, ¿verdad? En el verso 19 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice que esta es la condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Acuérdense, en el verso 9 del capítulo 3 de la segunda carta de Juan, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué practica entonces? La verdad. Aquí dice más el que practica la verdad. Ahora vamos a hablar sobre la condenación. Ahora, sin Cristo todo el ser humano está condenado. Sin Cristo está condenado. Ahora, vuelvo a repetir lo que Juan dice en el verso 17 de el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo o para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué no lo envió para condenar? Porque ya el mundo estaba condenado. El mundo, sin Cristo, estábamos condenados. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que practican la injusticia o que detienen la justicia, ¿verdad?, de Dios. Entonces, aquí nos encontramos que la condenación está. Ahora, el que se condena es el que no ha recibido, el que no ha conocido, el que no se ha acercado a la luz. Que la luz es Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y la condenación más grande es no recibir a Jesús. Todo pecado nos separa de Dios, pero la condenación, el pecado que nos condena al castigo eterno, es el no reconocer a Jesús. Y ahora estamos en un momento tan importante de esta generación que la iglesia sigue predicando. La iglesia no puede convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence a través del mensaje que da la iglesia. Por eso, cada vez que nosotros predicamos, tenemos que predicar lo que dice Dios en la Escritura, no lo que yo pretendo en mi mente, no como muchos que se han apartado y traen otro evangelio, no. Lo que saca de la condenación al hombre y a la mujer es el recibir a Cristo como el enviado de Dios para perdonar pecados. Aleluya, porque en tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que nosotros estar viviendo hoy, mantener esa relación, aleluya, con el que nos salvó, con el que salva, nos salvó y nos salvará de la condenación eterna. Ahora, fíjense en una cosa, dice que esta es la condenación. Verso 19 del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice, esta es la condenación. 2 puntos. ¿Cuál?
que la luz vino al mundo, la luz, Cristo, la luz, aleluya, el que vino a abrir los ojos espirituales, aleluya, para que podamos comprender que estamos fuera de Dios condenados, pero Dios envía. Es tan grande el amor de Dios que no solamente nos creó, sino que, aleluya, no quiere que nos perdamos. Por eso envía, permite que Jesús venga, aleluya, la luz del mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y hoy estamos viviendo esto. El mundo sigue de espalda a Dios. El hombre que no quiere, la mujer que no quiere nada de Dios, sigue de espalda a Dios haciendo lo malo, queriendo vivir en las tinieblas. Y eso es lo que está llevando al mundo a esta condenación. Dice, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Según Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice, aleluya, que fuimos creados para buenas obras. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Ahora, si rechazamos la luz es porque nos inclinamos al mal obrar, Y Pablo, en la carta a los Gálatas, habla sobre las obras de la carne, las obras que llevan al hombre para pecar y seguir viviendo de espalda a Dios. Seguimos con este tema porque es un tema muy importante. Es más importante de que tengamos todo, como hay esos evangelios, que sí tenemos prosperidad en el Señor, pero nosotros no vamos detrás de la prosperidad. No vamos detrás del tener más y más y más. No, nosotros tenemos que ir detrás de aquel que ha dicho que tiene preparado para nosotros vida eterna. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.